Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar mientras cocinan por qué el aceite salpica con tanta furia si le cae apenas una gota de agua? ¿O por qué, por más que los batamos, simplemente se niegan a mezclarse? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la cocina para resolver este misterio. La gran pregunta es esa: ¿por qué estos dos líquidos tan comunes se comportan como si fueran enemigos? La respuesta, como casi siempre en la química, está en un lugar que no podemos ver, en sus moléculas. Y créanme, es un viaje fascinante. Para entender bien su comportamiento, primero hay que conocer a los protagonistas de esta historia. Así que, en este primer acto, vamos a ver qué es lo que hace tan diferentes al agua y al aceite a un nivel microscópico. Empecemos por la molécula de agua, la famosa H2O. A ver, en conjunto la molécula es neutra, no tiene carga, pero el truco está en cómo se distribuye esa carga. El átomo de oxígeno es, digamos, un poco egoísta con los electrones y los jala hacia su lado. Esto hace que esa parte de la molécula quede con una carga un poquito negativa, y los hidrógenos, por otro lado, queden un poquito positivos. El resultado es que cada molécula de agua actúa básicamente como un imán diminuto. Y ahora, el aceite. Sus moléculas, que se llaman triglicéridos, son enormes, gigantescas en comparación con las de agua. Son unas cadenas larguísimas de carbono e hidrógeno. Y aquí viene lo importante: son no polares. O sea, su carga eléctrica está repartida de forma parejita. No tienen un polo positivo y otro negativo como el agua. Entonces, aquí está la clave de todo. Las moléculas de agua, al ser como pequeños imanes, se buscan y se atraen entre ellas constantemente. El aceite, con sus moléculas grandes y neutras, simplemente no entra en ese juego. Es como intentar pegar un imán a un pedazo de plástico. No hay atracción. Y por eso, por más que los agitemos, al final siempre se separan. Pero ojo, que la polaridad es solo el principio de la historia. Para entender de verdad por qué se comportan como lo hacen cuando los calentamos, tenemos que hablar de algo llamado fuerzas intermoleculares. Pensemos en ellas como el pegamento invisible que mantiene unidas a las moléculas de cualquier líquido. En el caso del agua, este pegamento es súper fuerte. Se conoce como puentes de hidrógeno. Es esta atracción tan especial que se da entre la parte positiva de una molécula de agua, el hidrógeno, y la parte negativa de otra, el oxígeno. Es como si tuviéramos una red de imanes muy potentes, todos conectados entre sí. Esta fuerza es lo que le da al agua muchas de sus propiedades tan únicas. El aceite, en cambio, al no tener polos, se mantiene unido por unas fuerzas mucho más débiles, llamadas fuerzas de dispersión de London. Imaginen que son como el velcro. Una sola tirita de velcro es muy fácil de separar, ¿verdad? Pero si tenemos una sábana entera cubierta de velcro, separarla cuesta muchísimo trabajo. Pues algo así pasa con las moléculas de aceite. Muy bien, ya tenemos la teoría bastante clara. Ahora vamos a lo bueno, a la parte práctica. Vamos a usar todo esto que acabamos de aprender para responder 3 preguntas muy concretas que surgen en la cocina. La primera pregunta es: ¿cómo afecta todo esto a la temperatura a la que hierven? El punto de ebullición, al final del día, es la cantidad de energía que se necesita para romper ese pegamento intermolecular y dejar que las moléculas se escapen en forma de gas. Miren esta tabla, que es muy reveladora. Si nos fijamos solo en el peso molecular, el agua y el metano son casi idénticos. Uno podría pensar que sus puntos de ebullición deberían ser similares, pero nada que ver. La diferencia es abismal. El metano hierve a 161 grados bajo cero, mientras que el agua lo hace a 100 grados sobre cero. ¿La razón? Esos poderosísimos puentes de hidrógeno del agua. Se necesita una cantidad de energía brutal para romperlos. Y con el aceite, la historia es otra. Aunque sus fuerzas de London son débiles una por una, sus moléculas son pero tan grandes que la superficie de contacto entre ellas es inmensa. Volvemos a la analogía del velcro. Estamos hablando de esa sábana gigante. Separar todo eso también requiere una cantidad de energía enorme. Y esto nos lleva directo a la segunda pregunta. Si los dos líquidos tienen fuerzas intermoleculares potentes por razones distintas, ¿cuál de los dos necesita más energía para hervir? La respuesta puede sorprender. Miren esta gráfica.
El agua hierve a 100 grados, como bien sabemos, pero la mayoría de los aceites necesitan más de 300 grados para hervir. A pesar de lo fuertes que son los puentes de hidrógeno, el efecto acumulativo de las fuerzas de London en esas moléculas gigantes de aceite es todavía mayor. Sencillamente se necesita muchísima más energía para poner a hervir el aceite. Pero claro, aquí es donde entra la pregunta clave para cualquiera que cocine. Si el aceite hierve a más de 300 grados, ¿qué es ese humo que empieza a salir de la sartén a temperaturas mucho más bajas? ¿Acaso no es que está hirviendo? Esta es nuestra tercera y última pregunta. La diferencia aquí es fundamental. Hervir es un cambio físico. Las moléculas de aceite se separan unas de otras y se van como gas, pero siguen siendo moléculas de aceite. El punto de humo, en cambio, es un cambio químico. El calor es tan fuerte que empieza a romper las moléculas, a descomponerlas. El aceite, literalmente, se está quemando y liberando compuestos que no son nada buenos. Por lo tanto, en la cocina, la secuencia que vemos siempre es la misma. Empezamos a calentar el aceite, la temperatura sube y mucho antes de que se acerque a su punto de ebullición, llega a su punto de humo. Ese humo es la señal de que nos pasamos de temperatura y el aceite se está degradando. En una fritura normal, nunca llegamos a hervir el aceite. Y como podemos ver en esta tabla, no todos los aceites se comportan igual. Fíjense, por ejemplo, en el aceite de oliva extra virgen. Empieza a humear a solo 160 grados. En cambio, un aceite más refinado, como el de girasol o el de oliva refinado, aguanta hasta más de 230 grados. Por eso es que para freír a altas temperaturas se recomiendan aceites más refinados. Así que, en resumen, todo se reduce a esto, desde esos pequeños imanes que son las moléculas de agua hasta esas enormes láminas de velcro que son las moléculas de aceite. Es este mundo invisible el que gobierna todo lo que pasa dentro de nuestra sartén. Y con esa idea cerramos por hoy. Pero no nos vamos a alejar mucho del tema, porque en la próxima entrega vamos a seguir explorando el mundo de los aceites, pero esta vez para descubrir el fascinante universo de los aceites esenciales. Nos vemos en la próxima.